Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Codile.com. Vengo aquí trayendo la parte 9 de la programación orientada a objetos con C#, en lo cual pues ahora vamos a ver la segunda parte del CRUD con listas y programación orientada a objetos, no con base de datos, de lo cual pues hemos trabajado. En el post anterior vimos lo que es la estructura del proyecto, habiendo creado esas clases, algunos interfaces, implementándolos, aplicando herencia y posteriormente para justamente ahora empezar con el tema de insertar y listar, y posteriormente en el siguiente post para ver lo que es editar y eliminar. Pues como saben, hemos creado toda esta arquitectura de lo que son pues el flujo de negocio que vamos a manejar para hacer este ejemplo, obviamente en consola, ¿cierto? Entonces, les invito a pasar por codile.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para estar al tanto de las novedades que obviamente surgen y puedan intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, yo creo que empezamos. Lo primero que podemos hacer, fíjense, es con lo que hemos trabajado antes, pues simplemente ejecutar el programa, con lo cual verán este menú. Ya les expliqué en la primera parte cómo funciona, así que por ahora obviamente no hace nada ninguna de las opciones, que es lo que vamos a trabajar en este post. Le damos 5 y es lo único que hace, que es salir. Entonces, en esta segunda parte nos interesa pues realizar el tema de insertar y listar los datos. Entonces, para hacer esto vamos a usar todo este flujo que hemos definido anteriormente. Fíjense, vamos a ir por partes. Anteriormente, en el post anterior, pues vimos de este lado para aquí, o sea, primero hemos comenzado de datos creando hacia este lado toda la arquitectura, ¿cierto? Pues ahora, como vamos a interactuar con el tema de insertar, que es la acción insertar y listar, vamos a ir de aquí para este lado, ¿ok? O sea, de la parte de la presentación de lo que ve el usuario hacia adentro, hasta los datos. Entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Lo primero será interactuar con el negocio, que tenemos pues aquí un método llamado insertar. Por lo tanto, para llamar a este método insertar, lo que tenemos que hacer simplemente es lo siguiente. Obviamente, cuando haya seleccionado la opción 1, insertar persona, tenemos que ir por aquí y tenemos que tener la instancia de la clase negocio. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Crear una instancia de negocio aquí o fuera? O sea, cada vez que presionamos una opción que cree la instancia, o lo ponemos aquí afuera de forma general. Como estamos interactuando con un ejemplo que todas estas acciones dependen de esta clase de negocio que hemos definido, nos conviene obviamente hacerlo afuera, por lo cual fíjense, por aquí lo voy a definir, la clase negocio que está ahí, negocio, se va a llamar negocio, que es la variable, igual a new negocio. Y listo, una sola vez lo voy a instanciar, para no estar instanciando cada vez pues que yo acceda a cada opción que se encuentra en mi menú. Listo, ahora, en el caso 1, cuando yo llame a insertar persona, simplemente voy a hacer que esto llame a negocio, negocio punto insertar. Ya está. Y este método insertar de mi clase de negocio se va a encargar de hacer toda la operación, que va a ser pues pedir los datos, validar la información y dejar pasar o simplemente rechazar la información con respecto a la inserción, ¿ok? Entonces tenemos aquí negocio insertar, que no necesita ningún parámetro. Ahora vamos a esta clase de negocio donde tenemos que hacer todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto proceda? Obviamente la información que se encuentra definida en esta parte, ¿ok? La información que se encuentra definida por aquí, que necesitamos pues un nombre, un apellido, un documento de identidad, sexo, fecha de nacimiento y estatura. Entonces, para hacerlo más rápido, no nos vamos a preocupar por los datos incorrectos, porque validar todo esto pues por aquí sería un poquito más largo. Entonces no queremos complicarlo esa parte. Ustedes lo pueden ver, obviamente, el tema de validación, que si es vacío, esas cositas ya lo vimos anteriormente, con lo cual ustedes pueden hacerlo como una práctica. Si quieren saber dónde lo hicimos, pues simplemente vamos aquí a Codile, aquí a la parte de búsqueda, y pongan fundamentos de proc, así lo ponen simplemente, fundamentos de proc 12. Le dan enter y aquí está, fundamentos de programación con C#, insertar, listar, editar y eliminar personas, listas y arreglos. Hicimos justamente algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, por no decir que es casi igual, solo que aquí lo hicimos con listas y arreglos. Sin embargo, en el tema que vamos a trabajar pues ahora, obviamente es con programación orientada a objetos y algunas clases adicionales, lo cual hicimos en esa parte. Sin embargo, ahí se mencionó pues
el tema de validación de algunos datos y ustedes ya lo pueden implementar, ¿ok? Por ahora yo lo voy a llenar simplemente de datos correctos para todos los casos, por lo cual no me voy a preocupar, pero tengan en cuenta que si inserto datos incorrectos, simplemente pues caerá el sistema, simplemente así. Entonces veamos, tenemos insertar. ¿Qué necesitamos? Ya entro aquí al caso 1 y llamo a negocio insertar. Entonces como he llamado al negocio insertar, lo que tenemos que hacer simplemente es recibir la información: nombre, apellido, documento de identidad, sexo, fecha de nacimiento y estatura. Así, nada más. Entonces le pondré aquí console, fíjense, console, control punto para importar el using system, punto readline, aquí está, y diré pues ingrese nombre, dos puntos, listo. Y aquí un console, obviamente tiene que ser esto en un string, pero como les digo, vamos a cargarlo con información obviamente correcta, por lo cual puede ser que yo lo haga con un string nombre y ahí le pase pues un igual, o lo haga directamente ya al objeto persona. Eso depende de cómo lo puedan hacer ustedes. Sin embargo, yo les sugiero que lo trabajen por separado, para tener pues esto como dato, como una variable, hacer lo que quieran con esa variable y después ya pasarlo simplemente a este objeto. Depende de cómo lo trabajen, ¿ok? Depende de las circunstancias también. Entonces, para entenderlo un poco mejor, lo voy a hacer por separado. Le pongo string nombre va a ser igual a console.readline. Listo. String, después, perdón, igual, lo mismo hacemos para el resto. Tenemos, a ver, vamos a ver, apellido, documento de identidad, sexo. Así vamos a ir. Apellido, documento de identidad, sexo. Después tenemos fecha de nacimiento y estatura. Fecha de nacimiento y estatura. Y no nos olvidemos de los datos de auditoría, que estamos trabajándolo con herencia, que está aquí, que sería pues fecha registro y fecha modificación. Pero como son datos de auditoría, obviamente eso no le vamos a pedir al usuario, sino tiene que cargarse de forma automática. Entonces lo vemos posteriormente. Bien, sigamos. Tenemos nombre, ingrese nombre, ingrese apellido, aquí será una variable apellido. Luego tenemos pues documento de identidad, entonces le pondremos ingrese documento de identidad, ahí está, documento de identidad. Luego sigamos con sexo, que es un tipo booleano, le vamos a poner pues aquí ingrese sexo, que le ponga, vamos a ver, que le ponga M o F, ok, solamente M o F, para decir pues masculino o femenino. Vamos a ponerlo con ese dato exclusivamente. Por lo tanto, eso es un booleano, no va a ser una cadena. Pero si le vamos a poner M o F y es un carácter, tampoco es un booleano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos sexo, que esto haga un readline. Obviamente tenemos que ponerle datos precisos, correctos, si no pues va a caer el sistema como les dije. Pero esto, al ser un console.readline, lo lee como cadena. Y como vamos a ingresar solamente M o F, tenemos que verificar este caso. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Vamos a trabajar aquí con operadores ternarios, lo cual también ya vimos antes. Console.readline, que si esto es igual a M, que vende pues masculino, entonces que escriba true a esa variable. En caso contrario, false. Ya está. Es decir, lo que ingrese en la consola, si va a ser M, que sea true, que va a ser el caso para masculino, almacenado en un tipo bool. Caso contrario, pues que sea F, obviamente, y le pone false. O si le pone cualquier otra cosa, que lo va a poner simplemente false. Pero nosotros pondremos pues M o F, simplemente eso. Después de esto viene fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, aquí ingrese fecha de nacimiento. Le ponemos aquí un date time, le ponemos fecha de nacimiento, ahí está, y console.readline, obviamente vamos a ver que puede ser un date time. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense, esto vamos a ponerle en el formato año, mes y día, ok, o sea sería pues 2000, digamos 1991-01-03. Estamos haciendo pues 3 de enero del 91. Entonces le ponemos aquí un datetime punto, creo que tiene un parse, y fíjense que parsea a un tipo de datos string. Vamos a ver.
le ponemos aquí console.readline para que ese dato que le pasemos como cadena lo parsee al tipo datetime y lo pase a la fecha de nacimiento. Y finalmente, para nuestros datos comunes tenemos estatura, que es un tipo float. Por lo tanto, le ponemos ingrese estatura. Obviamente estatura de la persona, ¿cierto? Entonces, esto va a ser un tipo float. Le ponemos aquí un float. Le pondremos estatura. Y obviamente, como saben, esto pues retorna una cadena. Entonces le pondremos un float.parse. Parseamos el tipo que va a ser console.readline, que es un string. Y obviamente tenemos que ponerle pues el 1.4, 1.3, no lo sé. En este caso, bueno, en realidad 1.770, 1.60, no lo sé. Y listo, tenemos todo esto. Pero nos faltan los campos de auditoría. Pero esto tiene que capturarse automáticamente del sistema, de la hora y fecha del sistema, ¿cierto? Cuando se está registrando y cuando se está modificando, le pondremos también pues la misma fecha de registro para la primera vez. Y cuando se modifiquen sus datos, eso se queda siempre con el primer dato que se ha ingresado a la primera vez, mientras que ese se va a ir editando cada vez que se modifique algún dato de la persona. Entonces, digamos, tenemos todos estos datos, ¿y qué hacemos? Como tenemos esto, ahora tenemos que cargarlo a este objeto, que es persona, o en este caso esta clase, que vamos a cargarlo con los datos como objeto, ¿cierto? Entonces vamos, tenemos que hacer una instancia de persona igual a new persona. Tenemos la clase creada y después le ponemos pues persona.nombre igual a la variable nombre que tenemos aquí arriba, obviamente. Y así para cada caso. Persona.apellido igual a apellido, persona.documento de identidad igual a documento de identidad, persona.sexo igual a sexo, persona.fecha de nacimiento, aquí está, igual a fecha de nacimiento, que está más arriba obviamente, y persona y punto estatura igual a estatura. Ya está, son los datos que hemos leído aquí arriba, ¿cierto? Si no, pues lo pueden separar ustedes así para que cada campo lo identifiquen de mejor forma. Obviamente tienen que manejar un código lo más ordenado posible y que sea bastante manejable y entendible. Entonces, ahí están los datos que hemos recibido por la consola. Hemos creado una instancia de persona y estamos cargando la información. Pero ahora sí, faltan los temas de auditoría, que son los datos de auditoría. Entonces, eso pues obviamente no nos los pasa el usuario. Entonces le ponemos persona.fecha registro igual a datetime.now y capturamos la fecha actual. Persona.fecha modificación. Ustedes podrían dejarlo como nulo eso, pero tendrían que definir que eso sea un tipo nulo. Pero yo acostumbro poner a la fecha de modificación la misma fecha del registro para la primera vez y después ya que se vaya a modificar. Entonces pongo datetime.now y listo. Ahí tenemos los datos. Entonces se dan cuenta por qué ahora sí se llama negocio esta clase, porque aquí es donde trabajamos todo el flujo, que interactuamos, que negociamos, que cambiamos los datos o podemos hacer cualquier operación que necesitemos con la información recibida. Y ya está, tenemos el objeto cargado. Ahora tenemos que pasarle todo este objeto para que lo inserte al acceso a datos, que vendría a ser pues a su método create, pero obviamente a través de su interfaz y acceso a datos. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Pueden declararlo como una variable global o pueden ponerlo aquí, así que yo lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Y acceso a datos, que es mi interfaz, será pues y acceso datos igual a new acceso datos, que vendría a ser la clase. Se dan cuenta, estoy aplicando el concepto de implementación de interfaces, con lo cual ustedes saben que en base a esto podría incluso trabajar pues con el tema de polimorfismo basado en interfaces, con temas de herencia. Claro que es un poco más amplio, pero eso lo pueden ya entender, creo, con respecto a lo que les he explicado ya anteriormente. Entonces, simplemente en mi interfaz acceso a datos creo la instancia de acceso a datos, que es la clase. Y ahora lo que voy a hacer es, fíjense, y acceso datos punto, a ver, vamos a ver, es la variable, no el tipo o el interfaz, y acceso datos punto create, y como parámetro recibe una variable persona, el tipo persona que hemos cargado un poco más arriba, que está aquí, ¿cierto? Ya está. Pero ¿qué me retorna esto?
Este y acceso a datos me retorna de create un tipo bool. Por lo tanto, lo que puedo hacer es lo siguiente: una condición y acceso a datos.create persona. Como eso me retorna un tipo bool, de frente puedo saber si es verdadero o falso. Entonces, si es verdadero, que de frente me diga console.writeLine datos registrados correctamente. Listo. Y un else, caso contrario, que me diga console.writeLine no se pudo registrar los datos. Algo genérico, solamente eso, porque si es false obviamente nos va a decir esto, y si es verdadero es porque se ha registrado todo de forma correcta. ¿Sí? Entonces tenemos el acceso a datos que llama a create, pasando como parámetro persona. Pero ese es nuestro acceso a datos, que es una interfaz, y donde tenemos que implementar el comportamiento de la acción create dentro de la clase acceso a datos, que por ahora tiene un throw new not implement exception, porque no estamos implementando nada. Pero vamos a poner aquí en create. ¿Qué es lo que hacemos aquí en create? Algo sencillo, fíjense, en datos tenemos una lista de personas, que es una variable estática, que es justamente donde queremos cargar esa información. Podríamos validar aquí que no sean repetidos, que no se repita, o sea, que no se ponga un mismo documento de identidad, que obviamente ese sí es un caso importante para que no ingresemos dos veces el mismo o a la misma persona, ¿cierto? Pues podríamos hacer eso, si quieren, podríamos simplemente insertarlo de forma directa, así que los dejo como idea y como un trabajo adicional que ustedes podrían validar como una tarea para que puedan entender un poco más lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente no voy a controlar eso, solo voy a hacer que reciba la información y que lo ingrese aquí a datos. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos el public bool create persona, que recibe un parámetro de tipo persona, y lo que haremos es datos, ahí está, mi clase de datos, punto, datos persona, que es la variable que hemos definido, una lista. Pero fíjense, aquí ni aquí no hemos declarado una instancia de esto, por lo cual obviamente no voy a declarar una instancia a este lado, porque si declaro una instancia aquí estaría borrando todo lo que tiene anteriormente. Así que voy a hacer aquí, le voy a poner, vamos a ver, igual a new list persona, y ya está, ahí lo tenemos. Aquí directamente creamos una instancia, ¿sí? De esto. Entonces, como hemos creado una instancia, es una variable estática, se queda para inicializar con esa instancia de una lista de personas que está obviamente vacío. Pero ahora estamos llamando aquí a datos.datapersona.add y le agregamos la persona que estamos en ese instante, pues pasándole como parámetro. Y finalmente, si eso se agrega de forma correcta, return true. Simplemente, si pasa esa línea, obviamente va a ser un return true de forma directa. Y ya está. Con eso insertamos la persona. Todo el negocio. Desde aquí hemos recibido los datos, pasamos a persona, también hemos trabajado con auditoría a través del acceso a datos de la interfaz, y aquí llamamos a la clase con la variable estática y lo agregamos. Y tendríamos agregado la información. Entonces, para probar esto, que realmente por lo menos no lance ningún error, porque por ahora no vamos a poder ver los datos, solamente estamos insertando, ejecutamos el programa. Bien, veamos, opción 1, enter. Fíjense, ingrese nombre, lo que definí en negocio me está mostrando. Le pongo Kevin Arnold, enter, ingrese apellido, Arias Figueroa, enter, ingrese documento de identidad, un documento ficticio le voy a poner, que sea ese. Sexo, dijimos M para masculino, ¿cierto? Le damos enter, con el operador ternario lo convierte a true. Fecha de nacimiento 1991-01-03, con guiones. Datos correctos, como les digo, enter, ingrese estatura 1.70 o 1.7, podría ser que es lo mismo, enter, datos registrados correctamente. ¿Se dan cuenta? Me dio el mensaje, enter, y finaliza. Y puedo ir agregando más. Por lo tanto, para poder ver que realmente esté funcionando, necesito ahora realizar la opción listar personas. Entonces todo lo que es la inserción aparentemente está funcionando.
Vamos a listarlo, y si no lista bien, pues veremos si hay algún error por ahí que nos ha insertado y veremos si realmente estamos trabajando de forma correcta. Entonces, para listar es la opción 2. Yo creo que con esto ya se entendió todo el flujo, así que vamos a hacerlo más rápido esto. Para listar, simplemente el negocio tiene que mostrarme. Entonces vamos a llamar aquí pues a negocio, que ya hemos definido obviamente más arriba la instancia. Punto, le pusimos listar, ¿cierto? Ahí está, listar. No recibe ningún parámetro. Vamos a negocio. Aquí está, listar. Lo que va a hacer este listar será pues obviamente llamar a los datos de acceso a datos, que es read, y retorna esto toda una lista. Ok, por lo tanto vamos a crear una lista this control punto para importar el collection generic. Ahí está, de tipo persona. Lista persona le pondremos, que va a ser igual a nuestro interfaz, que todavía no hemos definido. Más arriba lo voy a definir aquí, a través del y acceso a datos de la clase acceso a datos. Entonces pongo y acceso datos punto read, que es leer, que no recibe ningún parámetro, tal como lo hemos puesto aquí, que aún no lo hemos implementado, cierto, pero estamos trabajando con eso ya. Entonces, lista personas, obviamente esto va a tener que retornarme toda una lista de personas, y lo fácil y sencillo que yo hago es un for each para recorrer, obviamente. Aquí está for each. Vamos a recorrer en un tipo persona sobre una variable item en la colección que va a ser lista persona. Ya está. Y ahora un console.writeLine para imprimirlo en la pantalla, obviamente, y que diga pues, o que salga simplemente los datos así en brusco. Ok, vamos a poner aquí por ejemplo el nombre va a ser item.nombre, concatenamos algo. A ver, vamos a ver mucho más, vamos a usar la función string.concat mejor. Ahora sí, para concatenar cadenas, item.nombre, coma, un guión o tres guiones para diferenciarlo bien, ok, coma, item.apellido, coma, tres guiones. Esto voy a copiarlo para hacerlo más rápido. A ver, falta aquí punto, coma, listo. Digamos, coma, item punto, que sigue después de apellido, viene documento de identidad, ¿cierto? Documento de identidad, coma, le ponemos el separador, coma, item punto, viene sexo, va a ser true o false, o 0 o 1 me va a botar. Así que le pongo simplemente sexo, no hay problema, ¿sí? Para no complicarnos, por ahora que nos bote el dato real tal cual es, en el tipo que le corresponde. Después viene fecha de nacimiento, pero antes del separador, item.fecha de nacimiento, y está, coma, el separador, coma, viene estatura, item.estatura, separador, item.fecha registro, separador, y finalmente item.fecha modificación. Y listo, tenemos toda la información, punto y coma al final, y todo lo va a mostrar en una sola línea, los datos, y va a saltar al siguiente, ok, obviamente. Pero lo que queremos aquí es también pues que nos salga un valor que indique la numeración, ok. Entonces simplemente podemos hacerlo for each, vamos a ver, y aquí arriba vamos a crear una variable temporal que sea un INTI que empiece en 1, que empiece, ¿sí? Ahí está. Sabemos que las listas empiezan en 0, tengan mucho cuidado, solamente para numerar bien vamos a ponerle 1. Y aquí en el primer concat, antes de que escriba algo, le vamos a poner en esta primera parte el i. Y concatenamos a esto un punto seguidito y un espacio para que se separe. Ya está. Y obviamente en cada iteración del for each y más para que se incremente. Solo nuestro contador. Y el resto igual los datos. Yo creo que con eso se entiende. Entonces, tenemos todo esto. Y obviamente nos tiene que retornar primero nuestro y acceso a datos, la lista, por lo cual aún no se ha definido esa parte, que sería el acceso a datos, en el método read. Aquí está.
¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente un return datos punto data persona. Y ya está, simplemente eso. Y listo, ya funciona creo todo. Y esto obviamente lo va a mostrar en la consola. Y le podemos dar simplemente aquí en el program.cs a ejecutar o iniciar. Veamos, listar personas, le damos 2, enter, no muestra nada, porque obviamente no tenemos nada. Le damos 1, ponemos datos, nombre, apellido, documento, sexo, nacimiento, 1991, vamos por aquí, 0103, estatura, datos registrados correctamente. Bien, entonces tiene que listar ese dato, ¿cierto? Pongo 2, le doy enter y ahí está, fíjense, logrando para que se vea mejor. Ingrese opción, le puse la opción 2 y ahí está. 1, Kevin Arnold, Arias Figueroa, el DNI, el sexo como true, como les dije, el 3 de enero del 91 y bueno, la fecha por defecto que me está capturando tal cual el sistema, ya lo maneja de esta manera. Estatura 1.70 en metros obviamente. Y esto es la fecha, la auditoría, ¿cierto? 8 de septiembre, estamos 8 de septiembre a las 10:40 con 33 segundos. Estamos 10:41, obviamente pues ya pasó más de 30 segundos, por lo cual pasó el minuto. Y la fecha de modificación pues la misma, como se dan cuenta por acá. Listo, funcionó. Le damos enter y agreguemos otra persona. Le damos 1, enter, que sea por ejemplo Alberto, enter, Carrasco Señales, se me ocurre ese apellido por ahora, enter, documento de identidad, uno que se me ocurre al azar, sexo M, fecha de nacimiento 1992, digamos que sea, -04-02, enter, estatura 1.78, digamos, listo, enter, datos registrados correctamente. Vamos a la opción 2, listar 2, y aquí está, fíjense, todos los datos del objeto, del primer objeto en este caso que vendría a ser pues mis datos, como del segundo objeto que es los datos de Alberto. ¿Se dan cuenta? Obviamente es la clase persona pues representado para cada uno que vendría a ser un objeto dentro de la clase. Y así pues podemos insertar más y fíjense cómo podemos trabajar ya con esto. Obviamente con encapsulamiento, con herencia, está trabajando con la información que le corresponde y está listando con el flujo que hemos definido, ¿cierto? Con interfaces, acceso a datos y demás. Y obviamente con nuestro tipo estático que está simulando como que fuera una pequeña base de datos. Obviamente si lo cierro pues simplemente se pierde la información porque no estamos trabajando con una base de datos como tal. Y le pondré pues la opción 5 y salgo del programa. Entonces como pueden ver en esta parte, en esa segunda parte ya vimos el tema de insertar y listar y posteriormente pues estaremos viendo el tema de editar y eliminar. Y entendiendo un poco más el flujo de trabajo que estamos manejando y obviamente interactuando un poco con los conceptos pues de programación orientada a objetos. Bien, dicho esto, les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también pueden ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.